Muy buenos días, apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Nos volvemos a encontrar para hablar sobre lectura crítica y en este caso pues obviamente tratar una de las competencias que estamos viendo. Como bien ustedes pueden darse cuenta, estamos haciendo un resumen de lo que implica el componente de lectura crítica. Recordemos que esta prueba, en tanto prueba saber, lo que evalúa la comprensión lectora, la habilidad para entender no solo palabras o oraciones, sino todo lo que implica un texto. Así pues, no vamos a irnos a la parte especializada, sino el saber hacer de ello. Y con esto esperar que los estudiantes puedan terminar el bachillerato o cuando estén en su culminación cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos. Bien, como hemos dicho en un momento, retomando, el componente lectura crítica se evalúa o evalúa tres competencias, las cuales son identificar y entender los contenidos que conforman un texto, del cual ya habíamos visto en el video anterior y a la vez hemos dejado una actividad para ello. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global, que es la que vamos a tratar hoy, y posteriormente enfrentar un texto críticamente para evaluar la validez de sus argumentos. Las dos primeras competencias, como dijimos aquella vez y retomando, se refieren a la comprensión del contenido de un texto y la tercera a el criterio con el que nosotros enfrentamos este texto y así pues obviamente poder dar una valoración a la intención del autor. Como hemos dicho, ya hemos tratado las dos tipologías textuales, los textos continuos y discontinuos, y ya pues obviamente entrando en sus particularidades o sus dos grandes grupos, los literarios y los informativos, en donde están los descriptivos, expositivos y argumentativos. Bien, entonces ya en lo que nos compete, vamos a hablar sobre esta competencia de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Así pues, esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de manera que éste adquiera un sentido global. Cuando hablamos aquí concretamente de la parte semántica, eh, hacemos alusión a el significado de las palabras y cómo estos elementos en tanto significado constituyen un texto y asimismo desde esa relación se le da un sentido global. En esa medida, las preguntas que la evalúan, es decir, la competencia, siempre involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y comprender su articulación. Aquí podemos ver fragmentos, párrafos, oraciones, títulos y palabras entre sí, pero palabras cuando están reconociéndose como un significado muy amplio o con un significado que tenga una globalidad. Eso es lo que dice allí. Esta competencia es necesaria para continuar con la que sigue, así como la anterior en la cual pues obviamente decía que identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Así que pues por estas razones pues vamos llegando a esa situación. ¿Qué se busca? Entender el significado de los elementos locales que constituyen un texto en tanto le dan una relevancia a esa forma en que se constituyen entre sí y pues obviamente adquiriendo el sentido global. Las preguntas que se evalúan en esta competencia piden al estudiante que relacione distintos elementos del texto o diferentes textos desde el punto de vista tanto formal como semántico. Por ejemplo, que reconozca qué partes operan como introducción, conclusión, etcétera. Que reconozca un buen resumen, que identifique la tesis en un ensayo, los argumentos y las relaciones lógicas entre estos. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es identificar para darle un sentido, es decir, un proceso inferencial. Y la inferencia es cómo nosotros tomamos el texto, lo entendemos y así pues reconocemos esos atributos que nos permiten ya ubicarlo de una mejor forma. Como aquí en la imagen y aquella vez tocábamos esa situación. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Porque aquí lo que podemos ver, y esta es una tipología o un texto discontinuo,
Vemos que hay una relación en donde nos dice que el elemento central es cómo concibe la biblioteca a partir de una idea que desarrolla Borges y se relaciona con la imagen en tanto vemos que hay un ser, una persona, puede ser un niño o una niña, cubierto con libros y hay unos gatos en donde pues referencia que tiene cerca de su cara un libro de Borges. Eso quiere decir que la idea o el sentido global de esos elementos nos está diciendo que se valora el concepto biblioteca. Ahora bien, aquí vamos a la parte muy importante. Vamos a hacer lo que es la ejemplificación de este tipo de competencia. Entonces vamos con un texto continuo. Recordemos que los textos continuos son los que tienen un inicio, un final y se leen de manera secuencial. Por lo tanto, entonces recurriremos a la lectura. Dice así, los nuevos templos. Los centros comerciales surgen en la medida en que hay desvalorización del centro de las ciudades y una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía, la plaza pública, los grandes teatros y las instancias gubernamentales que se desplazan hacia lugares que se suponen más convenientes. Descuidamos tanto la calle que la simulación de la calle triunfa, dice el arquitecto Mayriux Suárez, experto en el tema. El centro comercial es escenografía y crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe. Lo contrario al vecindario, al barrio, lugares que en sociedades sanas propician el encuentro y la solidaridad. El centro comercial da estatus. Allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante, capacidad de compra. El centro comercial es un lugar privado que simula ser público, donde dejamos de ser ciudadanos para ser clientes en potencia. Es triste ver cómo se instala una cultura del manejo del tiempo de ocio que hace que las familias prefieran estos lugares que venden la idea de que consumir es la forma de ser feliz al parque o la calle que bulle con sus realidades complejas. Piedad Bonet, tomado de El Espectador, una columna de opinión en los nuevos templos. Ahora bien, ya vimos que es un texto continuo y que es un texto tipo columna de opinión, es decir, informativo que maneja ciertas eh, formas argumentativas. Ahora bien, aquí nos encontramos con el primer caso. Entonces aquí, pues obviamente vamos a leer el tipo de pregunta que se nos va a ofrecer y con la cual nosotros vamos a ir ahondando en la temática. Bien, entonces, la pregunta es, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque A. La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. C. Los lugares públicos se han desplazado, el centro ha perdido su valor. D. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación. Aquí dejo un espacio para que ustedes pues obviamente revisen las preguntas, vuelvan al texto y lean. Mientras tanto, la pauta que yo les doy es que tengan muy en cuenta los elementos centrales que se están allí preguntando. ¿Cuáles? Centros comerciales, sobre todo desde el texto, y así infieran la situación que se está trabajando. Entonces, en ese modo vamos a responder y pues obviamente dándoles un tiempo prudente de espera. Y bueno, aquí con el permiso de ustedes me excuso por un error de ortografía que cometí, que fue no poner el signo final de pregunta ante la pregunta que está aquí. Y bueno, dicho esto, entonces vamos a hacer un análisis de las respuestas que están allí para poder entender cuál es la situación. Entonces nos preguntan, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque primero tenemos que tener en cuenta qué nos dice la autora sobre ello, ¿cierto? Nos dice que surge, es decir, los centros comerciales en la medida en que hay desvalorización del centro de la ciudad, es una pérdida de funciones de los sitios que en otras épocas convocaban allí a la ciudadanía, la plaza pública, grandes teatros y otras instancias gubernamentales. Entonces ahí nos está empezando a situar cuál es la importancia. Entonces, primera respuesta, primera opción. La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. ¿Vemos que eso es así o no es tan así?
Miremos primero, entonces tenemos la calle, ¿no? La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. ¿Qué nos dice? Que no es así, que precisamente la calle sí está dada para que se genere ese espacio, distinto a los centros comerciales, porque los centros comerciales se va a exhibir a lo que nos dice el capitalismo rampante, que es capacidad de compra. Entonces, pues ya vemos que esta no es la opción válida. B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción. Vemos que entonces la escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. Puede que sí sea, pero no está hablando de la escenografía de la ciudad en tanto ciudad, sino está hablando desde los centros comerciales. Por tal razón no vemos una situación que se esté corroborando en esta respuesta. C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. ¿Qué creen ustedes que puede hacer? Ya la revisaremos ahorita. Y D. En los espacios públicos se genera un proceso de estimulación de lo privado. ¿Ustedes creen que esta es la respuesta? La D. Miremos que los espacios públicos no están tomándose de esa forma. Precisamente lo que está dándose como simulación de lo privado es el centro comercial, porque la escenografía que crea una ilusión de interacción ciudadana que en realidad no existe, distinto a los espacios públicos como la plaza pública, los grandes teatros e instancias gubernamentales. Por tal motivo, y en ese orden de ideas, podemos decir que la respuesta que está enmarcándose es la C. La C es la respuesta. En tanto, sabemos, y aquí viene la explicación, es necesario decir que el estudiante debe reconocer que la desvalorización del centro de las ciudades y el desplazamiento de los lugares públicos son dos razones presentadas por el autor. Aquí, pues obviamente la autora Piedad Bonet, por los cuales los centros comerciales surgen y cobran importancia. Por tal motivo, el estudiante aquí debe integrar diferentes partes del texto para poder identificar estas dos razones. Es por este motivo que este tipo de pregunta evalúa la competencia en la cual nos vemos aquí inmersos. ¿Qué cuál es? Pues cómo comprende los elementos para dar un sentido global al texto. Entonces, con esa pregunta, pues ya estamos haciendo una introducción muy marcada hacia el tipo de elementos, o valga la redundancia, preguntas que están evaluándose en este tipo de competencia. Vamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a tomar este texto y vamos a ver tres preguntas en las cuales pues vamos a abordar sus respectivas posibilidades. Entonces dice así, naturaleza del espíritu. Solía suponer, solía suponerse en la ciencia que si todo fuese conocido acerca del universo en un momento particular, entonces podríamos predecir qué ocurriría a lo largo de todo el futuro. Sin embargo, una ciencia más moderna ha llegado a la conclusión de que cuando estamos tratando con átomos y electrones, somos bastante incapaces de saber el estado exacto de ellos, pues nuestros instrumentos mismos están hechos de átomos y electrones. Entonces la idea de poder conocer el estado exacto del universo debe ser descartada realmente cuando se trata de pequeña escala. Esto significa que la teoría que sostenía que así como los eclipses están predestinados, también lo están todas nuestras acciones, debe descartarse también. Tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una pequeña porción del cerebro, o quizás en su totalidad. El resto del cuerpo actúa para amplificar esto. Tomado de Alan Turing, 1983, de Nico, citado por Hutchins en 1998 en Alan Turing, un filósofo natural, traducción de Bernardo Beckman, Colombia, Grupo Editorial Norma, en su página 3. Dicho esto, nos encontramos aquí con una primera pregunta. Tenemos que evaluarla. Primera, ¿cómo se relaciona el título y el contenido del texto? A. El texto describe la naturaleza del espíritu perdón. A. El texto describe la naturaleza espiritual del universo. B. El texto presenta dos teorías sobre la naturaleza del espíritu. C. El texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. D. El texto contradice la concepción del espíritu de la ciencia moderna. Recuerden aquí
para darles el tiempo de que respondan mientras tanto y hagan el proceso que se está preguntando la relación del título y el contenido del texto. Por tal motivo, dejo aquí el tiempo para que ustedes pues aborden la pregunta. Y bien, volviendo entonces a ello, vamos a hacer el ejercicio sobre esta pregunta. ¿Cómo se relacionan el título y el contenido del texto? Bueno, vamos a abordar. Entonces, la primera opción que se nos da es: el texto describe la naturaleza del espíritu del universo. Miremos ahorita qué tanto de ello hay. Pues vemos que el título es la naturaleza del universo, ¿no? Perdón, la naturaleza del espíritu. Aquí no estamos viendo una relación tan concreta en donde diga que se está explicitando eso, porque no está hablando del plano espiritual en tanto espiritual, sino de la concepción atómica, material y corporal, que implica cómo nos reconocemos a través de la ciencia o de la naturaleza de la ciencia. Ya miraremos, pero pues ya estaremos constatando esa parte. B. El texto presenta dos teorías sobre la naturaleza del espíritu. Entonces, ¿cuáles serían esas dos teorías que se nos están diciendo allí? Ya tendríamos que mirar cuáles son las que están presentes allí. Pero no es tan fácil decir cómo están dándose. Entonces ya estaremos trabajando de esa parte. C. El texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. Ya miraremos desde qué parte se dice esa afirmación. Y de el texto contradice la concepción del espíritu de la ciencia moderna. Descartemos. A. El texto describe la naturaleza espiritual del universo. ¿Creen ustedes que esa es la situación de lo que han respondido? Vamos a mirar qué tanto nos dice. Solía suponerse en la ciencia que todo fuese conocido acerca del universo en un momento particular, entonces podríamos predecir qué ocurriría a lo largo de todo el futuro. Nos está diciendo que aquí la ciencia está funcionando o se tiene una concepción predictiva de ella misma. Entonces no podemos llegar a esa conclusión de que si algo se predice puede ser de netamente espiritualidad o hablando una espiritualidad del universo. No es muy clara y es muy confusa, por ende esa no es la respuesta. El texto, vámonos a la parte donde dice la respuesta B. El texto presenta dos teorías sobre la naturaleza del espíritu. No está hablando en tanto la definición del espíritu como tal, sino está hablando de cómo la ciencia llega hasta un límite, pero concibe una relación corpórea y natural en ese sentido. Entonces no es tan clara esa respuesta. La C. El texto sostiene que el espíritu es libre por naturaleza. Ya miraremos qué tan libre es el espíritu y el texto contradice la concepción del espíritu de la ciencia moderna. No vemos que haga una contradicción muy clara a pesar de estar diciendo que la ciencia moderna se puede concebir de cierta forma. Entonces aquí la respuesta es clarísima en tanto que podamos encontrar los elementos que relacionen el texto con el contenido del texto. Así pues, vemos que la respuesta es la C. Entonces aquí está la explicación del por qué es la C. Reconozcamos que el estudiante debe advertir que el texto se titula Naturaleza del Espíritu. Bien dice acá. Porque trata de una cualidad esencial que según el autor tiene el espíritu humano, la libertad. Aquí lo está diciendo. Tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una pequeña porción del cerebro, quizás en su totalidad. El resto del cuerpo actúa para amplificar eso. Ahí nos está diciendo que hay una condición esencial. Esta pregunta evalúa la segunda competencia y en particular la capacidad con que el estudiante puede comprender las relaciones entre diferentes partes y enunciados del texto. Ahora bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una conclusión del texto? A. Nuestras acciones están determinadas por una pequeña porción de átomos en el cerebro.
B. El espíritu intenta conocer el presente del universo y predecir su futuro. C. El cuerpo, en tanto que forma parte del universo, es predecible como un eclipse. D. La voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Tengamos en cuenta algo muy claro. Eso que se nos está preguntando, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una conclusión del texto? Ya con ello podemos ir evaluando de mejor manera el texto y así sabremos cuál es la respuesta clara. Y aquí pues voy a hacer una excepción, voy a ir directamente a la respuesta. No voy a hacer el descarte, sino voy a ir directamente a la respuesta para poder saber cuál es la opción correcta. Doy el tiempo y ya regreso. Y bueno, regresando, entonces vamos directamente a lo que nos compete. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe una conclusión del texto? A. Nuestras acciones están determinadas por una pequeña porción de átomos en el cerebro. B. El espíritu intenta conocer el presente del universo y predecir su futuro. C. El cuerpo, en tanto que forma parte del universo, es predecible como un eclipse. Y D. La voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Entonces nos está preguntando una conclusión del texto. En ese orden tenemos que ir a mirar allí donde se nos está diciendo. ¿Qué concluye el texto? Tenemos una voluntad que es capaz de determinar la acción de los átomos en una pequeña porción del cerebro o quizás en su totalidad. El resto del cuerpo actúa para amplificar esto. Vemos que hay una conclusión, pero pareciera que esa no es la conclusión como tal o lo que se nos está preguntando. Si vemos con la pregunta anterior, que se nos decía que el espíritu es libre por naturaleza, vemos que hay una condición que se está dando ahí. Aquí nomás se nos dice concretamente, entonces la idea de poder conocer el estado exacto del universo debe ser descartada realmente cuando se trata de una pequeña escala. Esto significa que la teoría que sostiene que así como los eclipses están predestinados, también lo están de todas nuestras acciones, debe descartarse también. Eso nos quiere decir que la respuesta es la D. La voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Yendo al texto, mientras les doy la explicación, esto es lo que compete en tanto respuesta. Como estudiante o el estudiante debe comprender lo siguiente. En el texto se afirma que la voluntad determina la actividad cerebral y que ésta se manifiesta a su vez en la conducta. Luego de la tesis de la ciencia moderna sobre la indeterminación de los fenómenos a escala atómica, se deriva que la conducta tiene un carácter imprevisible, motivo por el cual esta pregunta evalúa la segunda competencia, en particular la capacidad de que el estudiante pueda identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones precedentes en un texto informativo, como es el caso de la naturaleza del espíritu. Entonces, como podemos darnos cuenta, la respuesta es la de la voluntad determina de manera impredecible las acciones del ser humano. Es decir, nosotros como seres humanos no somos predecibles. Podemos tener un conjunto de actos, pero no son predecibles como se pretenden o pretendían con aquellas teorías que sostenía que así como son los eclipses, entonces todo está predestinado, lo cual debe descartarse. Entonces la respuesta es la D. Y bien, vamos a continuar con esta siguiente pregunta. Según el texto, ¿en qué se diferencia la ciencia de la ciencia moderna? Entonces nos da las opciones. A. Mientras la ciencia estudiaba sobre todo los eclipses y el universo a gran escala, la ciencia moderna estudia sobre todo los átomos y electrones. B. Mientras la ciencia suponía que es posible conocer con exactitud el estado total del universo en un momento específico, la ciencia moderna considera que esto no es posible. C. Mientras la ciencia pretendió predecir el futuro, la ciencia moderna se concentra en predecir el estado de los átomos y los electrones. D. Mientras la ciencia pretendía predecir el comportamiento humano, la ciencia moderna niega que tengamos los instrumentos adecuados para ello. Entonces tengamos en cuenta que se nos está preguntando dos conceptos que son muy similares, está hablando de ciencia, pero se nos diferencia en que hay una ciencia y hay una ciencia moderna.
Entonces la pregunta es capciosa y hay que evaluar allí en el texto qué es lo que se nos está diciendo sobre eso. Motivo por el cual, dándoles el tiempo para que puedan responder, ya continuamos. Y bueno, mientras ustedes terminan de responder, retomando entonces, leo de nuevo la pregunta. Según el texto, ¿en qué se diferencia la ciencia de la ciencia moderna? Hay que ser muy precisos y, yéndonos al texto, nos dice concretamente, solía suponerse en la ciencia que si todo fuese conocido acerca del universo en un momento particular, entonces podríamos predecir qué ocurriría a lo largo de todo, qué ocurriría a lo largo de todo el futuro. Leí un poco apresurado, pero aquí nos está viendo qué podría llegar a ocurrir a lo largo de todo el futuro. Esto quiere decir que nos está viendo que la ciencia, en principio, era predecible, continuando con ese modo. Sin embargo, una ciencia más moderna ha llegado a la conclusión de que cuando estamos tratando con átomos de electrones somos bastante capaces de saber el estado exacto de ellos. Y no lo dices pues aquí, porque no puede decirse y debe descartarse que la idea de poder conocer el estado exacto del universo es imposible. Entonces, eso nos está diciendo cuál es la respuesta. Por ese motivo, podemos decir que la respuesta es la B. Mientras la ciencia suponía que es posible conocer con exactitud el estado total del universo en un momento específico, como ahorita les dije, la ciencia moderna considera que esto no es posible, no se puede. Esto quiere decir que aquí el estudiante debe comprender que, de acuerdo con el texto, la ciencia clásica, a diferencia de la ciencia moderna, era partidaria del determinismo, o lo que les decía en un momento, predecible, y de la idea de que en principio es posible conocer el estado total del universo en un momento dado, lo cual dice que no es posible la ciencia moderna. Esa ciencia moderna nos dice que está en contravía de ese principio en donde la ciencia se concebía de tal modo. Por tal motivo, esta pregunta evalúa la segunda competencia y en particular la capacidad del estudiante de identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un texto argumentativo o expositivo. Y bien, aquí continuamos con un texto discontinuo. Recordemos que los textos discontinuos son muy particulares porque no tienen una secuencia de un inicio a un final o se pueden leer de esa manera como pasa con los textos continuos. Ahora bien, voy a hacer aquí una excepción y nos vamos a ir directamente a la pregunta para ahorita hacer una evaluación de los elementos. Pero pues para ello voy a hacer apreciación concreta muy general de qué se habla. Se habla de aspecto, GNU Linux y Windows. Entonces se nos está hablando algo de computación informática. Bien, entonces aquí nos dice la pregunta. Suponga que un usuario quiere adquirir un sistema operativo, según la información contenida en la tabla. ¿Cuál de las siguientes opciones no, escúchenlo bien, no es una desventaja de Windows frente a GNU Linux? A. El sistema se debe reiniciar con más frecuencia. B. Está muy extendido en hogares y oficinas. C. Con frecuencia los programas son libres de pago. D. Es gratis, se puede obtener tantas licencias como uno desee. Ahora bien, tendríamos que ir a mirar esas situaciones. Recordemos que aquí en el aspecto, en la tabla, nos enuncian filosofía, precio, desarrollo, código fuente, estabilidad, seguridad, facilidad de uso, controladores de hardware, difusión, disponibilidad de programas, precio de los programas, comunicación con otros sistemas. Y entonces se nos dice en cada uno de esos aspectos cómo está GNU Linux y en cada uno de esos aspectos cómo está Windows. Repito la pregunta, suponga que un usuario quiere adquirir un sistema operativo. Según la información contenida en la tabla, ¿cuál de las siguientes opciones no es una desventaja de Windows frente a GNU Linux? Doy el tiempo teniendo en cuenta esa condición y pues ya regresaremos para evaluar.
Bien, pues retomamos y con esto pues ya vamos avanzando mucho más. Repito la pregunta. Suponga que un usuario quiere adquirir un sistema operativo. Según la información contenida en la tabla, ¿cuál de las siguientes opciones no es una desventaja de Windows frente a GNU Linux? Y aquí son muy claros. Están haciéndonos una afirmación negativa. No es una desventaja. Quiere decir que es una ventaja de Windows frente a Linux. Siendo así, entonces inmediatamente les voy a mostrar la opción. La respuesta es la B. Está muy extendido en hogares y oficinas. Y vamos a hacer la aclaración del porqué. El estudiante debe reconocer que la opción A representa una desventaja para el usuario de Windows. ¿Qué quiere decir la opción A? El sistema se debe reiniciar con más frecuencia, lo cual vemos que ahí está como tal. Y las soluciones C y D representan ventajas para el usuario de Linux. ¿Qué quiere decir la C? Con frecuencia los programas son libres de pago. Aquí vemos que el precio dice gratis, tanto licencias como de Zen. En la parte de precio, acá resalto, y es gratis y se puede obtener tantas licencias como de Zen. Vemos que las dos respuestas son en ese mismo orden, comparado con ese aspecto. Ahora bien, se nos dice que la respuesta es la B porque está muy extendido en hogares y oficinas. Por lo mismo se debe reconocer que Windows es de amplio uso en hogares y oficinas y que esto no representa ninguna desventaja para el usuario del sistema operativo. Por tal motivo esta pregunta evalúa la segunda competencia y como vemos en particular la capacidad del estudiante de identificar el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto discontinuo. Entonces vemos que es una ventaja para Windows el que esté muy extendido en hogares y oficinas. Acá hay un elemento importantísimo a la hora de evaluar. Este, esta pregunta es muy clara, pero debemos ser muy cuidadosos a la hora de ver cómo estamos, sobre todo en este aspecto. ¿Y cuál es el aspecto? En las opciones que están marcadas allí. Entonces vemos que la respuesta es muy clara y por tal motivo se evalúa la segunda competencia en la cual estamos pues nosotros aquí. Ahora bien, con esto pues ya damos cierre a esta sesión virtual, agradeciéndoles de antemano pues su atención y obviamente para que este material les sirva en aras de responder la actividad que ya va a quedar cargada en el Classroom y también pues para que puedan ir mejorando y encontrando esos tips o esas herramientas y esas estrategias que permitan reconocer mejor las preguntas para así enfocar en qué competencia está y pues dar un acierto mejor a la hora de responder ya en la prueba, ¿saben? Me despido de ustedes agradeciéndoles este espacio y deseándoles que pues puedan continuar y asimismo vernos pronto. Muchas gracias.